Hola, buenas tardes a todos. Los saluda Facundo Bamonde, aquí junto con Paul Barber de la empresa nuestra FBI Equipments. Les damos la bienvenida, les agradecemos mucho por sumarse a este webinar interesante que estará participando tres doctores muy queridos de la casa y gente que agradezco mucho siempre la colaboración conmigo en particular. Hoy vamos a hablar de imágenes HR y ultra wide field con el OCT, de mapas epiteliales y córneas a cargo del doctor Jesús Moya. Y la doctora Rosa Garnica nos va a hablar algo muy interesante, también una función que tiene interesante el Optopol Revo, que es el control de la miopía. Así que bueno, les agradecemos muchísimo, gracias por participar. También les quiero extender la invitación que nosotros ya la hemos publicado bastante por las redes sociales. El día 12 de septiembre de este año, a las 4:30 de la tarde, durante el congreso del ESCRS que se va a realizar este año en Londres, del 11 al 15 de septiembre, Optopol va a hacer una presentación. Bueno, como siempre, todos los años presentan algo nuevo en el ESCRS y este año van a hacer el lanzamiento de una nueva tecnología donde vamos a tener el placer de ver a la doctora Jimena Mira hablando de esta tecnología de Optopol, al profesor Adam Wilegala de Polonia y al doctor Bartosz Sikorski. Así que los esperamos a todos, vamos a hacerles llegar más a través de las redes sociales la invitación para este evento tan lindo que se va a hacer el 12 de septiembre a las 4:30 de la tarde en la sala George Quinto. Así que bueno, esperamos contar con la presencia de ustedes. Les vamos a compartir también un QR. Y bueno, están acá ya todos conectados a este webinar, así que le damos la bienvenida a los doctores y los dejo en manos de la doctora Jimena Mira para que comience con su presentación y también va a actuar de moderadora en este webinar. Así que muchísimas gracias a todos los que se hayan conectado y muchísimas gracias a los doctores que están participando de este evento para contarnos también sus experiencias y sus conocimientos, ¿no? Que es importante. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Facundo, por la presentación y por la invitación de los siguientes presentaciones que van a ver. Y el día de hoy es un honor para mí estar compartiendo este webinar con la doctora Rosa Garnica y con el doctor Jesús Moya, que juntos los tres vamos a hablar de las bondades y de las nuevas versatilidades que trae el OCT de alta resolución. Vamos a empezar con mi presentación donde vamos a dar como rápidamente las características de un OCT de alta resolución y prácticamente vamos a platicar de cómo la imagenología que vamos a hablar hoy todos va a cambiar nuestra práctica en la oftalmología. El Revo de alta resolución, pues sigue siendo un OCT de dominio espectral con 130,000 scans por segundo. Sin embargo, aquí la diferencia es que va a lograr una resolución axial de 3 micras y una resolución digital aproximadamente de 1,6 micras. Se hacen cambios que vamos a ver cuáles son estos cambios para lograr esta resolución axial para poder obtener muchas mejorías en todos estos aspectos. Número uno, si hablamos de la parte de la obtención de imágenes a nivel posterior, que es lo que más me voy a enfocar, pues vamos a ver cómo este OCT de alta resolución nos va a dar imágenes de campo ultra amplio, nos va a dar imágenes de fondo de ojo, angio-OCT normales, estándar y de campo ultra amplio. Y hoy la doctora Rosa nos va a hablar también del segmento anterior, como a términos de la longitud axial y el control de miopía, que cada vez hay más pacientes con miopía y cómo existe ya la tecnología para monitorearla y para limitarla con ciertas acciones. Y también el doctor Jesús Moya, que nos va a hablar de los mapas corneales en el OCT de alta resolución de segmento anterior.
Pero vamos a hablar del OCT Revo de alta resolución y sus imágenes de cámara de fondo. Todas las imágenes que muestro aquí son prácticamente de los pacientes con los que tengo la oportunidad de probar el equipo. Y la cámara de fondo tiene muchas ventajas. Anteriormente nos daban imágenes de 45 grados, pero una de las ventajas del Revo de alta resolución es conforme va progresando el update del software a través de forma pues de un lado, ellos, por ejemplo, en un lado y nosotros desde el consultorio nos hacen el upgrade de nuestro software para ya no solo tener imágenes de 45 grados, sino ya tener imágenes de 3, 6 y 9 campos, que nos da una mucho mayor imagen para poder explicarle a nuestros pacientes en momento real qué es lo que está sucediendo. Con un solo clic podemos alinear, enfocar, capturar la imagen con un flash obteniendo imágenes a través de un diámetro pupilar aproximado de 3 a 3.3 milímetros. Cuando son pupilas más chiquitas en pacientes mayores, sí es necesario dilatar un poquito la pupila para poder obtener mejor las imágenes tanto del nervio óptico como del fondo de ojo. Aquí, por ejemplo, es una imagen de 45 grados. Sin embargo, si queremos dar este seguimiento en pacientes con miopía, podemos tener imágenes de 3 campos, de 6 campos en pacientes con retinopatía diabética o imágenes de 9 campos en pacientes sanos que podemos demostrarles cómo está su retina y el nervio óptico y la mácula en cada uno de nuestros pacientes. Otra parte muy interesante del OCT de alta resolución, y creo que es de mis favoritas y que utilizo mucho, es que cuando los pacientes tienen opacidad de medios, como puede ser alguna ligera opacidad en córnea, catarata, podemos modificar la velocidad de adquisición de la imagen, disminuyéndola para ir obteniendo una imagen más fina. Por ejemplo, la primera imagen que es normal es con la opacidad propia del paciente y después al modificar la obtención de la imagen con su velocidad, podemos ir obteniendo una mayor definición de la misma. Sin embargo, ¿cómo se logran estas bondades y por qué se va a llamar el OCT de alta resolución? ¿Cuáles son los cambios para poder obtener todo lo que vamos a platicar hoy? Bueno, hubo algunas modificaciones. La longitud de onda se modificó de 880 nanómetros a 853 nanómetros. El ancho de banda se aumentó de 50 a 137 nanómetros. El poder del láser también se aumentó de 1.2 milivolts a 2.2 miliwatts. Y esto hace que obtengamos una resolución celular de 3 micras, donde el OCT estándar nos daba una resolución de 7. Básicamente tiene el mismo principio del OCT estándar, sin embargo, nos va a dar unas imágenes que tengan resolución a nivel celular. Por ejemplo, esta es una imagen de un OCT estándar a un OCT de alta resolución a la mano derecha, la imagen derecha, y podemos observar como si la imagen del OCT de alta resolución pues estuviera magnificada, pero no es así. Lo que se está obteniendo en cada obtención de cada imagen es tener mayor píxeles para lograr esta resolución celular. Y lo mismo en las capas externas de la retina, tenemos la parte estandarizada y la parte de alta resolución donde vemos con mayor definición. Y esta imagenología en alta resolución, pues sí tiene un punto de comparación del Revo estándar, donde el Revo estándar adquiere unas imágenes muy buenas de 417 píxeles por milímetro. Sin embargo, el OCT de alta resolución, al tener una mayor altura de píxel, podemos obtener imágenes de 633 píxeles por milímetro. Y eso a la larga o a lo actual, como lo queramos ver, que tenemos ya aquí a la inteligencia artificial, nos va a permitir que imágenes obtenidas con mayor resolución tengan una segmentación de alta resolución y esto permita que cuando estemos trabajando en OCTs con inteligencia artificial tenga una mejor detección, confiabilidad y reproducibilidad.
¿Y esto a qué se traduce clínicamente? A obtener imágenes de mejor calidad en el vítreo, en la hialoides posterior, en las capas externas de la retina, en los plexos vasculares y en la coriocapilaris. Y a lo mejor muchos se están preguntando, ¿es necesario la tecnología de alta resolución hoy? La respuesta es sí, porque cada vez si estamos obteniendo mayor información en etapas tempranas de las enfermedades, si podemos entender procesos dinámicos a microescala, que podamos ir detectando cambios sutiles a tiempo, entonces esta imagenología nos va a proporcionar conocimientos, muchos más, clasificaciones nuevas de estas enfermedades que creíamos que ya comprendemos bien y que a lo mejor de forma temprana podemos empezar a detectar y hacer cambios en el transcurso de la misma. Además, la terapia génica está a la vuelta, la atrofia geográfica, cada vez tenemos pacientes más longevos que necesitamos empezar a identificar y además a desarrollar biomarcadores para evaluar la eficacia de tratamientos como lo son hoy para la atrofia geográfica y para algunas distrofias que se tratan con terapia génica. Por lo tanto, sí, sí es necesaria hoy porque estamos ya a punto de entender en vivo y en forma, en consulta, la microestructura de la retina, de la córnea, a nivel celular para comprender los procesos de ellos. Y es interesante cómo ya existen papers que nos dicen cómo este OCT de alta resolución tenemos que aprender a verlo en pacientes sanos para poder detectar las imágenes en pacientes con enfermedad. Y entonces este paper nos habla cómo podemos empezar a identificar células ganglionares, cómo podemos identificar células horizontales y diferentes células como bipolares dentro de un OCT, que ahorita a lo mejor nada más es ver núcleos, fotorreceptores, células horizontales que a la larga a lo mejor se podrán cuantificar, a la larga a lo mejor se podrán tener una cierta distribución que nos empiece a dar más información. Además, antes solo pensábamos que existían puntos hiperreflécticos en el OCT en pacientes normales y que era normal, pero ahora ya sabemos que en pacientes sanos estos puntos hiperreflécticos van a corresponder a los plexos vasculares, tanto superficial como profundo. Y aquí tenemos un OCT de un paciente sano y vamos a valorar que en cada parte de ellos, si empezamos a hacer como este estudio, podemos ver la típica capa de fibras nerviosas, pero por debajo podemos ver estos núcleos hiporreflécticos que son de los núcleos de células ganglionares y cómo vamos viendo también células bipolares hiporreflécticas en la capa, ¿no? Nuclear interna, cómo se pueden ver las células amácrinas entre las plexiforme y nuclear interna. Las células horizontales también empiezan a valorarse entre la plexiforme externa y la nuclear externa, y cuando podemos ver los núcleos de los bastones, se ven como interdigitaciones sobre la capa de la membrana limitante externa y los plexos vasculares superficiales y profundos como estos puntos hiperreflécticos. Asimismo, la doctora Curcho, que es una histopatóloga experta en retina, ha tratado de correlacionar el OCT de alta resolución junto con microscopía electrónica. Y en base a la donación de tejido de retina de cadáveres de pacientes sanos, bueno, no de pacientes sanos, de un masculino que falleció en un accidente de coche y de un paciente mayor que falleció por causas naturales, pudo identificar, en vez de nuestras 10 capas de la retina, 28 bandas retinianas que hoy a lo mejor no nos dice nada, pero en un futuro pudieran darnos mucha información. Por ejemplo, en la capa plexiforme interna, la doctora Curcho nos dice que hay 5 bandas. En la plexiforme externa hay 2. En el área de la interdigitación hay 2. Y en el complejo Brook EPR hay 5. ¿Y de dónde obtiene tantas capas? Pues esta microscopía electrónica, por ejemplo, nos dice aquí el ejemplo del EPR, cómo el EPR va a tener pliegues, ¿no? Basales, que eso van a dar cierta reflectividad, las mitocondrias darán otra reflectividad, la melanofuchina, la lipofuchina, los melanosomas, los procesos apicales, cada uno de ellos darán diferentes
hiper o hiporreflectividades que serán registradas como estas bandas y así lo fue haciendo capa por capa, obteniendo estas 28 bandas retinianas que podemos observar en este donador de OCT. ¿Cómo podemos, de imagen de retina de OCT, cómo podemos ver en un paciente joven, y bueno, no en un paciente, en una imagen de OCT en un adulto joven y sano, la integridad de estas diferentes capas en estas zonas que ya les mencioné? Y la diferencia entonces en una donadora de tejido retiniano en degeneración macular relacionada a la edad, donde en vez de ver 5 bandas en la plexiforme interna, ya son 3, y cómo se ve también disminuidas las bandas en el complejo Bruch EPR de 5, que solo se observan 3 de ellas. Sin embargo, ahorita es mucha información que a lo mejor no tenemos alguna explicación, que poco a poco iremos encontrando el porqué de algunos síntomas, signos o evolución de las enfermedades de nuestros pacientes. Y entonces yo les traigo algunos ejemplos que utilizamos este OCT de alta resolución en la clínica diaria. Y por ejemplo, esta es una paciente que tiene lupus, que se maneja con hidroxicloroquina, y entonces llega a la clínica para sus campos visuales y su OCT, y entonces podemos ver estos cambios muy sutiles en las capas externas de la retina, que si vemos OCTs previos, estaban las líneas completamente continuas, y ella al saber y ya al aprender a leer sus OCTs, dicen, oye doctor, aquí ya hay algo que está diferente en las capas externas que nos dicen estos cambios iniciales en los pacientes con el uso de hidroxicloroquina. A lo mejor aquí, en un caso de degeneración macular relacionada a la edad con desprendimiento del epitelio pigmentado, podemos ver muy bien las capas externas de la retina sobre estos despegamientos. Aquí es un paciente con una miopía alta con imagen de dome shape mácula y vemos como una separación entre el complejo Bruch EPR que un mes después se evidencia por estos cambios del domo macular. Y para terminar, quiero mencionar 3 cosas muy interesantes del OCT de alta resolución, que es el OCT de campo ultra amplio, que nos va a dar una imagen de 22 milímetros. Esto se obtiene con la colocación de un lente que solamente necesita 2 pasos para colocarse y obtener la imagen. ¿Qué imágenes podemos obtener? Pues el angio OCT de campo ultra amplio en pacientes normales o en pacientes con enfermedades vasculares de la retina o enfermedades con la práctica clínica, un paciente con síndrome de tracción vitreomacular, que podemos ver que no solo llega al polo posterior, sino más allá de él. Y los últimos 2, el full range, que nos habla acerca de características en la cavidad vítrea, en la hialoides posterior, en pacientes con miopía, donde nos da una profundidad de 6 milímetros en lugar de 2.5 milímetros. Y para finalizar, mi favorito es el Whitefield, que con un solo clic nos toma la imagen de fondo de ojo, el OCT modo B, la imagen del nervio óptico y el OCT de nervio óptico, que creo que para tamizaje de nuestros pacientes a un solo clic es espectacular complementar nuestra consulta con ello. Así que creo que como conclusiones, la resolución axial de 3 micras viene a revolucionar nuestra práctica diaria, nuestros conocimientos, nuestras clasificaciones, que van a favorecer nuestra comprensión de la fisio y fisiopatología de enfermedades de la retina, para poder detectar oportunamente enfermedades y tomar decisiones clínicas más precisas y personalizadas para nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias. Esta fue mi presentación para dar pie a continuación con el doctor Jesús Moya, que nos va a platicar acerca del OCT de córnea y nos va a platicar acerca de los mapas epiteliales. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes, buenas noches a todos. Aprovechando para agradecer a Facundo, todo su equipo y los doctores con los cuales estamos compartiendo. Ya como lo dijo la doctora Jimena, vamos a hablar un poquito de lo que estamos documentando a nivel de córnea. Ya vimos que hablar de octopol es hablar de calidad y que tenemos una resolución bastante buena, en este caso hasta de 3 micras. Y como todo, al igual que en esta imagen, necesitamos ver para creer
y para poder documentar nuestros casos, enseñarle a nuestros pacientes, poder hacer una medicina de buena forma. Vamos a empezar viendo una serie de imágenes de todo lo que podemos obtener al momento de que estamos evaluando el segmento anterior, la córnea, donde podemos tener imágenes hasta de 16 a 18 milímetros en segmento anterior, como en este caso, donde estamos documentando desde iris, la córnea, la presencia de un lente de contacto escleral, la presencia de un lente de contacto blando. No sé si aquí se ve mi cursor, pero aquí lo estamos marcando. Podemos medir la distancia que existe entre la córnea y lo que es un lente de contacto. Podemos documentar y dar seguimiento a algunas lesiones, ulceraciones, como en este caso donde vemos cómo va disminuyendo el grosor de la córnea, cómo vamos evaluando el leucoma, que aquí vemos como una hiperreflectividad a nivel de las capas superficiales. Podemos evaluar los diámetros de un trasplante de córnea, en este caso de 7.75 milímetros. Podemos evaluar capa de Baumann, que es difícil de poder evaluar. Dense cuenta cómo vemos el epitelio, esta doble línea que es la capa de Baumann, y cómo vemos aquí en un paciente que es posoperado de cirugía refractiva de láser, el corte a nivel del flap. Tenemos la capacidad de evaluar un paciente con un trasplante lamelar anterior, en el cual tenemos un residual de estroma. Tenemos la capacidad de evaluar en un paciente que vamos a operar, en este caso de cirugía con trasplante endotelial, el epitelio, el estroma, el injerto fallido y posteriormente cómo cambia el momento de que hacemos una cirugía DIMEC. Todos los que nos dedicamos a la cirugía de córnea tenemos la necesidad de estar evaluando continuamente estas capas y este tipo de tecnología y resolución nos lo permite. Vemos aquí una imagen que ya habíamos observado previamente, cómo podemos medir de forma adecuada la regularidad que tiene el FLAB, en este caso que es con un microqueratomo, que sabemos que existe variaciones, y cómo vemos desde el epitelio, la membrana de Baumann, lo que es el estroma anterior y el corte a nivel del estroma y el estroma posterior. Tenemos capacidad de evaluar diversas imágenes, como en este caso del iris en un coloboma. Tenemos la capacidad de evaluar embriotoxon posterior, como en este caso, aquí vemos esta lesión hiperreflectiva a nivel angular. Tenemos capacidad de ver configuraciones a nivel del iris, del ángulo, en este caso un iris plateau. Podemos medir las diferentes estructuras angulares, podemos evaluar pacientes con un cristalino bastante anteriorizado, una catarata intumescente, una cámara anterior estrecha, podemos ver seclusiones pupilares, como en este caso un iris bombé que está generando un bloqueo a nivel angular. Tenemos la capacidad de ver la inflamación, estas pequeñas partículas hiperreflectivas en el humor acuoso a nivel de cámara anterior, un cristalino bastante amplio y un ángulo estrecho. Evaluar posteriormente a los tratamientos, como en este caso que hicimos una iridoplastia del mismo paciente, y vemos cómo se observa aquí el pigmento que se libera a nivel de cámara anterior. Tenemos la capacidad de evaluar ese mismo caso, cómo se amplía, cómo retrocede el iris después de una cirugía de catarata. En este caso, un paciente con un lente de cámara anterior, que a pesar de tener un lente de cámara anterior, una iridotomía, hace un bloqueo con el vitrio después de hacer una iridotomía láser. Como vemos las partículas de pigmento que están a nivel de la cámara anterior. Cuando tenemos este tipo de tecnología nos permite poder evaluar, documentar y enseñar a nuestro paciente, no solamente a nivel del segmento anterior, sino también irnos un poquito hacia la esclera, ver los ángulos como en estos casos, medir lentes de cámara anterior, medir el bolt, que es la distancia desde la cara posterior del lente a la cara anterior del cristalino. Tenemos la capacidad de evaluar ampliamente la cámara anterior, evaluar pacientes que se les colocó anillos intracorneales, anillos halogénicos, en este caso segmentos estromales, evaluar el seguimiento de un paciente con un hidrops, en el cual vemos un engrosamiento de la córnea, cómo vemos los espacios quísticos y también la resolución en este caso, donde estamos apreciando la zona donde existió una ruptura a nivel de la décemet y del endotelio corneal, evaluar cristalino en todo su espesor. Podemos evaluar diferentes características, podemos evaluar la densidad del cristalino en el caso de las cataratas, podemos evaluar la cápsula posterior, podemos evaluar la hialoides anterior,
Podemos evaluar incluso hialosis asteroidea, como en este caso que estamos viendo diversos puntos hiperreflectivos. Vean la capacidad que tenemos de poder desplazarnos posterior al cristalino en el vítreo anterior. Y también podemos evaluar la integridad de la cápsula posterior en un lente intraocular, pacientes que le hacemos una capsulotomía, qué tan grande quedó, cómo existe el plegamiento, si está centrado a nivel de lente. Si vemos presencia de glisten en cierta opacidad y la podemos ir cuantificando, diferentes características de lentes intraoculares que presentan opacidad y que podemos ver cuál es el nivel de esta opacidad, si está en la parte posterior, a nivel central. Podemos medir el grosor del lente intraocular y el grosor de esa opacificación que tenemos, documentar pequeños puntos hiperreflectivos que se notan clínicamente como una opacidad y nosotros vemos exactamente en qué posición se encuentran. Podemos documentar, como en este caso, un quiste de iris, cuál es la característica, el contacto con el endotelio. Podemos ir haciendo mediciones para llevar un registro de este tipo de pacientes. Tenemos la capacidad de ver incluso pigmento aquí sobre la cápsula anterior del cristalino y pigmento a nivel de la cámara anterior. Y podemos ver la esclera, la retina anterior, como en este caso, mire, vamos a ver un paciente que tenía silicona a nivel de conjuntiva, cómo vemos las pequeñas burbujas y cómo las documentamos a nivel del espacio conjuntival, cómo podemos observar este tipo de imágenes al momento de que nos extendemos hasta la esclera y que eso es una herramienta que de otra forma no podemos tener acceso a ello. Aquí comparamos una imagen de OCT del segmento anterior de la primera imagen, en la segunda sobre esta lesión, sobre este nevo con presencia de quistes y en la parte de abajo lo comparamos con un VM. Si se dan cuenta, tiene muy buena resolución, muy buenas características que nos permite también evaluar este tipo de lesiones a nivel superficial. Otra herramienta, otro software que nos permite utilizar este tipo de tecnología es la topografía corneal. Este es un mapa convencional que nos presenta de FAU, donde podemos ver imágenes, mapas axiales, mapas paquimétricos, axiales posteriores, y podemos evaluar queratometrías centrales en los 3 milímetros, anteriores, posteriores, grosor central. Esta es la presentación que hace la plataforma. Ahorita vamos a ir viendo cómo la podemos ir modificando. En este caso, nos permite también tener una imagen a nivel de córnea central. Tenemos un mapa aquí del desplazamiento o el poder refractivo que nosotros tenemos, y no solamente en córneas normales como esta, también en pacientes con queratocono, con una queratometría bastante elevada. No he tenido pacientes que llegan a las 100 dioptrías de curvatura, pero sí pacientes con 80 dioptrías, y lo podemos medir sin ningún problema. Este es un mapa que quizás se asemeja más a lo que buscamos en otras plataformas, donde vemos un mapa axial, elevación anterior, elevación posterior y un mapa paquimétrico. Y aquí los colores los podemos ir configurando de acuerdo a las escalas que tengamos, a las escalas que nosotros seleccionamos, si queremos de 0.5 dioptría, si queremos de 1 dioptría, y esto nos permite tener una evaluación bastante buena. Algo que a mí me ha gustado mezclar es un mapa axial anterior, un mapa epitelial, como vemos aquí en la parte superior izquierda, un mapa de elevación posterior y un mapa paquimétrico. Realmente al momento de que nosotros evaluamos a un paciente es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el grosor de la córnea? ¿Cómo vemos la cara posterior de la córnea, la cara anterior y el mapa epitelial? Que en este caso, si nos damos cuenta, el adelgazamiento que se dirige hacia la parte temporal en el mapa paquimétrico corresponde con el adelgazamiento que vemos en el mapa epitelial, que si bien el mapa epitelial no es diagnóstico, es un complemento para lo que estamos evaluando. Aquí vemos otro caso en el cual estamos evaluando un adelgazamiento paquimétrico temporal desplazado del centro, y cómo vemos esta imagen en color azul, un adelgazamiento del mapa epitelial. Y nos da una característica bastante útil que solamente los tomógrafos que utilizan OCT lo pueden tener, que es el mapa epitelial. Todos nos ofrecen, cuando tienen anillos de Plácido, cámara de Scheimpflug, un mapa corneal, pero no hacen una segmentación como en este caso. Y podemos tener comparativos, podemos evaluar pacientes y vean cómo podemos evaluar córneas normales, córneas patológicas y cómo se hace una distribución del poder total.
Tenemos la característica incluso de ir comparando las imágenes, como vamos viendo que se van adelgazando conforme va pasando el tiempo. Y hacemos una comparación con otras plataformas como Pentacam, donde los resultados son bastante parecidos en las queratometrías centrales, habiendo una variación de menos de 0.5 dioptrías, lo cual nos da bastante confiabilidad. A nivel paquimétrico también estamos viendo la diferencia, que prácticamente son menos de 5 micras, entonces es bastante confiable esta tecnología. Podemos evaluar mapas así como este con pacientes con queratocono, podemos hacer comparaciones Pentacam contra OPD, contra Revo, en el cual todos vamos a tener una queratometría más curva variable, pero que a final de cuentas podemos interpretar estos mapas de una forma bastante precisa. Como les había comentado, pacientes de los cuales tenemos hasta 80 dioptrías de curvatura, que podemos ver las imágenes con una cicatrización, con un incurvamiento a nivel central, y lo podemos documentar. Los mapas epiteliales, ya desde las descripciones de Dan Reisten, nos hablan que principalmente tenemos estas características. El epitelio intenta homogeneizar la superficie corneal, se hace más grueso en la parte inferior y nasal y puede cambiar en las partes más planas engrosando y haciéndose más delgado en las partes curvas. Esto se debe a un mecanismo de bomba, o se tiene la teoría que como se desplaza hacia la parte nasal, el epitelio inferior y nasal siempre llega a tener la tendencia de ser más grueso. Vemos aquí una imagen que prácticamente la mayoría son imágenes en espejo, en el cual vemos los mapas paquimétricos superiores y el mapa epitelial inferior, donde vemos un engrosamiento nasal y superior como una imagen en espejo, que eso nos va a dar bastante referencia. Tenemos la capacidad de hacer una segmentación del epitelio por inteligencia artificial, que vemos aquí con la flecha. El equipo no se confunde con la línea que marca un flap y solamente nos toma lo que es el epitelio, y ahí lo estamos comprobando, 54, 56 micras. En este caso, paciente con lente de contacto blando, y el equipo también nos hace una segmentación adecuada del epitelio, de manera que tiene esa capacidad de reconocer exactamente la capa que estamos tomando. Y aquí vemos que incluso haciendo las mediciones sobre un lente de contacto no existe una variación más que de 2 micras al momento de que el equipo nos toma 523 micras del punto central y nosotros manualmente estamos tomando 525. Quitamos el lente de contacto en el paciente y prácticamente hay una variación muy pequeña. Entonces, incluso sobre el lente de contacto, nosotros podemos hacer una medición bastante confiable, que no es lo más adecuado, pero nos lo permite. Pacientes con queratocono, como en este caso, en el cual tenemos un patrón de muñeco de nieve, en el cual vemos un adelgazamiento temporal inferior y vemos un adelgazamiento en color azul en el mapa epitelial, lo cual nos está complementando la información que ya tenemos. Pacientes que tienen una imagen como cross-sign, que se desplaza temporal, y vemos aquí una imagen en espejo con un adelgazamiento del epitelio a nivel temporal e inferior de color azul. Aquí un paciente donde le colocamos un anillo intraestromal, en el cual vemos en el mapa paquimétrico un engrosamiento y obviamente que genera un aplanamiento, y dijimos que en córneas, en las partes planas se engrosa, como aquí lo estamos señalando con el cursor, y un adelgazamiento adyacente. Y en el ojo contralateral también, que le colocamos un anillo, vemos cómo está el engrosamiento y un adelgazamiento adyacente con un adelgazamiento central del mapa epitelial. Tenemos pacientes como este donde tenemos un mapa queratométrico, pues pudiera parecer bastante normal, pero al momento de que vemos el paquimétrico y el epitelial, vemos que tenemos un adelgazamiento bastante significativo. El ojo contralateral también con la misma característica, que si los vemos así, los dos ojos tienen una imagen bastante parecida. Y en este caso, que es bastante evidente cómo está el adelgazamiento temporal inferior asociado a un incurvamiento también en la misma zona. ¿Y cómo podemos saber que un paciente en estas características, siendo una córnea modificada por cirugía, no es una córnea patológica? Porque el epitelio, en este caso que es un paciente post-SMILE, a pesar de que tiene un adelgazamiento central, mantiene un epitelio sano. Como conclusiones, el Revo es una herramienta bastante útil, multifuncional, amigable, con imágenes de alta resolución, que nos permite documentar para enseñar, publicar, convencer y comparar resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús Moya. Nos dio muchísimos ejemplos muy gráficos
de cómo el OCT de córnea nos permite estudiar y valorar la córnea. Me llama mucho la atención la imagen comparativa con el VM y pues toda la utilidad de los mapas epiteliales y la buena comparación que tiene la topografía corneal versus con el Pentacam también. Entonces, pues muchísimas gracias por su presentación, excelente. Y a continuación vamos con la doctora Rosa Garnica, que nos va a hablar de miopía y el control de miopía y de longitud axial que también tiene este programa, el OCT Revo de alta resolución. Adelante, Rosa. Estás en mute. Rosa, tu micrófono está apagado, no te escuchamos. Según yo estoy ahí. Ahora sí. ¿Ya se está viendo mi pantalla? Todavía no. Todavía no, doctora. ¿Ahí ya? ¿Ahí ya se está viendo? No. 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 A ver. Ahí le pongo compartir. Compartir, ahora sí. Según aquí dice que ya estoy compartiendo. A ver, pon tu presentación, porque sí creo que sí vemos tu pantalla. Ahora sí, y perfecto. Ok, perfecto. Bueno, quiero agradecer a Octopol Technology y a FBI Equipment por la invitación a participar a este webinar. Quiero aclarar que no tengo algún conflicto de interés económico ni comercial, pero puedo decir que soy feliz usuaria de este aparato y ya tengo varios años usándolo. Y soy feliz porque además han tenido avances en cuanto a los software y es de lo que vengo a hablarles, de este nuevo software que tiene este aparato que habla del control de la miopía. ¿Por qué es importante hablar de miopía en los oftalmólogos? Porque sabemos que implica un reto desde una adecuada refracción y cuando el paciente tiene miopía patológica es aún mayor el reto en hacer diagnóstico y tratamiento cuando se presentan complicaciones. En 2015 fuimos testigos de esta publicación de Myopia Boom, en el cual nos hablaban de un creciente número de casos de miopía a nivel mundial. Por ejemplo, en esta fotografía que estamos observando, vemos estudiantes universitarios en China en los cuales el uso de gafas es la regla más que la excepción. Hoy se estima que el 30% de la población mundial es miope y la proyección para 2050 es que se estima que el 50% de la población mundial será miope y de esos el 10% tendrá una miopía alta. Hoy en día, inclusive, hay países en los cuales ya está aconteciendo esto, como China, Singapur, y del lado de América, Estados Unidos está cercano a cumplir esa meta del 50% de población con miopía. En México, las estimaciones son de que el 25 al 30% de la población en la actualidad son miopes. ¿Y por qué como oftalmólogos nos da escozor esa futura epidemia? Porque sabemos que con esta miopía viene de la mano tenernos que enfrentar a estos casos de miopía patológica. La miopía patológica se define como los cambios en el polo posterior y en el nervio óptico consecuentes a una elongación del globo ocular. Y sabemos también que el paciente que va a tener una miopía patológica tiene un riesgo hasta del 40% de tener debilidad visual. Por otro lado, también nos preocupa que esto no es estacionario. O sea, el paciente está en riesgo cada vez a mayor tiempo de tener mayor debilidad visual. Entonces, un paciente con miopía puede tener miopía patológica en una relación de 1 a cada 10. Y si están aumentando los casos de miopía, pues también van a estar aumentando los casos de miopía patológica. Y entonces, las preguntas son, ¿quiénes son los sujetos de riesgo? Y la del millón, ¿y por qué está pasando esto?
Y nosotros como oftalmólogos, hoy en día nos podemos anticipar a esa epidemia, es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos ofrecer al paciente? ¿Cómo podemos manejarlo? Y mejor aún, una vez instaurado el tratamiento, ¿qué modalidades tenemos para saber si nuestro tratamiento instaurado está dando resultados? Y también hablarle al paciente de una proyección de progresión de su miopía. Para contestar todas estas preguntas, bueno, pues nos tenemos que sumergir a las bases teóricas para entender lo que está pasando. Y si queremos saber qué está pasando fuera de lo normal, pues tenemos que ir a revisar qué es lo que pasa normalmente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos ojos hemétropes. ¿Qué es un ojo hemétrope? Aquel ojo en el cual los rayos de luz inciden de forma paralela al eje visual sin o con la acomodación relajada, y estos rayos inciden a nivel de la retina. Como sabemos, no nacemos siendo hemétropes, es decir, hay un proceso en realidad desde que nacemos hasta los 8 años promedio, en el cual ese proceso se llama proceso de hemetropización. En ese proceso de hemetropización, todos como oftalmólogos sabemos que los puntos claves que pasan son dos. Y uno es que la córnea y el cristalino decrecen en su poder dióptrico. Y el segundo, sabemos que aumenta la longitud axial. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, pues es que existen muchos estudios en los cuales hicieron mediciones en ese proceso de metropización, y los más importantes, como ya sabemos, es el decrecimiento del poder corneal y del poder lenticular y el aumento de la longitud axial. Y aquí es otro punto muy importante que debemos de entender si queremos entender qué está pasando con los pacientes miopes. Y este es el concepto de desenfoque hipermetrópico. Cuando nacemos, el globo ocular es más pequeño y entonces el punto focal se sitúa por detrás de la retina. Este desenfoque hipermetrópico manda una señalización a retina, coroides, epitelio pigmentario de sigue creciendo. Y este desenfoque hipermetrópico incrementa el crecimiento del globo ocular. Ahora, cuando tenemos un desenfoque miópico, es decir, que el punto focal se encuentra adelante de la retina, ahí se activan una serie de señales en las cuales dice al ojo, para de crecer. Y eso enlentece el crecimiento. Y es así, con este desenfoque hipermetrópico y desenfoque miópico, que se da el fenómeno de hemetropización. ¿Qué es en lo que en realidad pasa? Entonces, estos señales visuales de desenfoque, entonces activan una serie de mediadores a nivel de retiniano, como es la dopamina, GABA, el péptido intestinal vasoactivo, factores de crecimiento como el ácido retinoico u otros factores como el ácido nítrico, que a su vez estimulan epitelio pigmentario y coroides, que ahí se activan otra serie de factores tanto genéticos como de factores de crecimiento que señalan hacia la esclera que se active una remodelación. Y así el globo ocular va cambiando. Pero ¿qué pasa cuando todos estos factores cambian? Vamos a definir qué es la miopía, que todos sabemos que es cuando un rayo de luz incide de forma paralela al eje visual, cuando la acomodación está relajada, el punto focal incide por delante de la retina. Y entonces podemos hablar de diferentes tipos de miopía. Una miopía que se llama miopía de curvatura por disminución de los radios de curvatura de la córnea y del cristalino. Podemos hablar de una miopía de índice que pasa muy frecuentemente en pacientes que vemos con catarata, que el índice de refracción del cristalino cambia y el paciente se va miopizando. Y podemos hablar de una miopía que nos trae aquí, que es la miopía axial, que es una miopía por aumento del eje anteroposterior. Ahora, la miopía la podemos dividir de acorde al equivalente esférico, ojo, equivalente esférico, lo podemos dividir en una miopía leve cuando la graduación del paciente es menor de 3 dioptrías, una miopía moderada cuando la graduación es menor de 6 dioptrías y una alta miopía cuando el paciente tiene más de menos 6 dioptrías. Otro
punto por lo que podemos clasificar una miopía alta es en base a la longitud axial. Sabemos, volvemos a repetir, cuando nacemos es un ojo más pequeño, alrededor de 17 milímetros, y poco a poco esa longitud axial va aumentando para que por ahí de los 8 años tengamos una longitud axial casi del adulto. Cuando esa longitud axial es mayor de 26 milímetros es cuando la definimos como una miopía alta. Pero ojo, podemos tener miopía patológica cuando el paciente tiene una miopía leve o moderada, y la respuesta es sí, hasta el 1 al 19%. Y cuando tiene una miopía alta en relación a la refracción, sí, aumenta la miopía patológica hasta un 50 al 70% de los casos se puede relacionar con miopía patológica. Y la pregunta que decíamos, ¿y por qué está pasando? ¿Es acaso los genes? ¿Es acaso herencia? Y la respuesta es, en este caso, no. En la población general, solamente el 5 al 35% de la variación en el error de refracción se explica por heredabilidad. Es decir, este aumento de casos no podría explicarse por genética, ya que el cambio ha ocurrido en pocas generaciones. En 1990 se tenía mapeado un solo gen relacionado con miopía, pero esta investigación ha aumentado. Hasta hoy podemos hablar de hasta 60 locis relacionados con la miopía. Y estos vienen desde el segmento anterior hasta el segmento posterior y se expresan en diferentes células, de células ganglionares, amácrinas, epitelio pigmentario, etc. La activación e inactivación de estos genes tiene que ver con remodelación de la matriz celular, activación de los canales de calcio, función de unión célula-célula, entre muchos otros, y muchos de ellos, ojo, están relacionados con la presencia o la activación de la luz solar. Y entonces aquí tenemos que hablar de un concepto sumamente importante que tenemos que entender como oftalmólogos, que es la epigenética de la miopía. ¿Qué es la epigenética? Bueno, pues la epigenética son los cambios de expresión en ADN, ojo, sin que se modifique la secuencia genética. Esto se da mediante metilación del DNA, modificación de las histonas o microRNA. Para explicarlo de forma sencilla, no hay modificación que damos del ADN, pero sí se modifica el cómo se expresa ese ADN. Para fines más fácil que los expliques, como los signos de puntuación, por ejemplo, no tenga clemencia o no, coma, tenga clemencia. O sea, una coma puede salvar vidas, más o menos así. Es toda esta expresión a través de metilación, histonas que pliegan el DNA y que saltan esa secuencia de lectura, pueden hacer que ese DNA se exprese de diferente manera. Todos aquellos que tengamos más de medio siglo viviendo, sabemos muy bien a lo que están jugando estos niños. Pero hoy en día esta realidad no es así. Hoy esta es la realidad de nuestros niños, ¿no? O sea, su actividad, 1, es más actividad cercana, y 2, sin la exposición a la luz solar, están encerrados. Ahora, ¿cuál es el manejo como oftalmólogos que les podemos decir a nuestros pacientes? El primero, sin lugar a dudas, es educación. ¿Y cuál es la educación? Primero, factores de prevención. Actividad física, más de 1 hora al aire libre. Y esto, la evidencia científica en cuanto a la luz solar, es que hay modelos animales que, expuestos a una luz intensa, aumenta la dopamina retiniana y eso disminuye la elongación axial. Se sabe que los niños que pasan más tiempo al aire libre tienen menor incidencia y menor progresión de la miopía. Y en estudios humanos muestran la asociación que entre tiempo aire libre hay niveles de dopamina, hay mejores niveles de dopamina y menor elongación axial. Lo que pasa con la luz exterior intensa es que estimula las células amácrinas dopaminérgicas. Esto aumenta la secreción de dopamina, y este es un estímulo para que inicien las señales en coroides y esclera para que detenga ese crecimiento ocular.
Otra regla básica es la regla 20-20-20, que como ustedes saben es si el niño está viendo 20 minutos en cualquier actividad cercana, lectura, escritura, por esos 20 minutos, 20 segundos que se ponga a ver a 20 pies, o sea, a la distancia, a 6 metros. ¿Y por qué explicamos esta recomendación? Ustedes saben que cuando estamos viendo de cerca, hay una contracción del músculo ciliar, una contracción pupilar y el cristalino que pasa se hace más curvo. Entonces, cuando el niño está viendo muy de cerca, entonces a mayor demanda de la acomodación, va a haber un desenfoque hipermetrópico, que como ya sabemos, un desenfoque hipermetrópico activa señales a nivel de retina, epitelio y coroides de inicia el crecimiento, y eso es un factor de riesgo para que aumente la elongación del globo ocular. En China, inclusive, se les da estos arneses a los niños, en los cuales se pone hacia adelante para que el niño no se acerque al escribir o se inclina para que el niño lea hacia la distancia. Otro factor de tratamiento es ponerle al niño lentes bifocales y lentes progresivos precisamente para inhibir esa acomodación cristaliniana. Ahora, otro punto de tratamiento importante es el uso de atropina. Ahora, ¿cómo actúa la atropina? La atropina a baja concentración es una antagonista de los receptores muscarínicos. Este antagonismo de estos receptores modula señales neuroquímicas y aumenta la actividad de la dopamina y modifica todas estas vías retinianas. Esto hace que haya menor estímulo para el crecimiento del globo ocular y menor remodelación de la esclera, consecuentemente con una menor elongación axial. La dosis, bueno, está el estudio de Lam, está el estudio de Atom, y probablemente la dosis que más funciona es la concentración de 0.05, aparentemente fue la más eficaz, pero también con menores efectos adversos. Hay otra opción de tratamiento que son los lentes de desenfoque periférico, y para entender cómo actúan estos lentes de desenfoque periférico tenemos también que echar un clavado en las bases teóricas. Y la pregunta del millón, ¿en dónde reside la emetropización? Bueno, hay muchísimos estudios que leer, pero bueno, como ustedes saben, la vía visual no solamente son los ojos, es también el cerebro. Y entonces empezaron en varios estudios a dañar diferentes zonas de la vía visual y ahí encontraron que no había cambios con los controles en el fenómeno de emetropización. Ahora, ustedes saben, todos sabemos este estudio que se publicó en 1977, en el cual le suturaban el ojito a un chango y veían que el ojo que estaba suturado empezaba a crecer y el ojo que estaba sin suturar, el ojo normal, tenía un crecimiento normal. Y entonces se acuña el concepto de miopía por deprivación de forma. Ahora, ok, el sitio de la emetropización está en la retina. ¿Y será acaso en la mácula? E hicieron este estudio en el cual le dañaron al mono la zona macular y lo compararon contra el otro ojo. Y resultó que no hubo anisometropía, es decir, el crecimiento ocular fue igual. Entonces, tampoco reside en la mácula. Y este es un estudio precioso, que si tienen la oportunidad de leerlo, bueno, léanlo, en el cual pusieron un lente de contacto, que sería como una deprivación de forma, un lente de contacto global contra un ojo normal. Y vieron que en el control, pues el crecimiento fue según las normas esperadas, pero en el que hicieron el lente de contacto que tapaba totalmente la luz, bueno, empezó a aumentar en longitud, una miopía por deprivación de forma. Pero luego hicieron otro grupo en el cual pusieron un lente de contacto parcial, o sea, la mitad del globo ocular sí entraba luz y la mitad del globo ocular no entraba luz. ¿Y qué resultó? Al ojo que le pusieron la mitad empezó a hacer una elongación en el sitio donde no era estimulado por la luz. Entonces, respuesta, ¿dónde reside la emetropización? En la retina periférica. Y es por eso que surgen estos nuevos lentes.
estas lentes tienen zonas ópticas especiales que producen un desenfoque miópico en la retina periférica, mientras mantienen una buena visión en el centro. Entonces, al tener ese desenfoque periférico de la retina, entonces el objetivo o sea, un desenfoque miópico, el objetivo es que frene ese crecimiento ocular por un desenfoque miópico. Otro tratamiento es la ortoqueratología. Este tratamiento, bueno, pues al niño se le pone un lente de contacto rígido, el cual va aplanando la córnea, y en la mañana se le quita el lente de contacto y anda así. El problema, bueno, pues sí hay mayor riesgo de úlceras corneales, un no relativo buen apego, y el concepto de tratamiento es algo similar a los lentes con desenfoque hipermetrópico. Ahí vemos que en el centro la córnea está aplanada y esto hace que el punto de enfoque se acerque a la retina y en el centro el niño vea bien en el día. Y en la periferia hace un desenfoque miópico periférico y eso inicia esa señalización de frena el crecimiento. Bueno, ahora, estos son los tratamientos que en la actualidad existen y depende individualizar a nuestros pacientes cuál decidimos usar. Pero ahora, ¿cuáles están funcionando? Y esto es lo que vamos a ver con el REVO, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la plataforma? Detección temprana de la elongación axial. Ese es un punto importante. La longitud axial es lo que nos va a marcar si va a haber anormalidad o no en el desarrollo de una miopía patológica. Monitoreo de la efectividad del tratamiento que hemos elegido. Comprensión de los cambios estructurales en la retina y la coroides. Y crear, que no nos hace falta, crear una base de datos estadísticos poblacionales para América Latina. Y sobre todo, y lo más importante, la prevención. Salvaguardar la salud visual a largo plazo. Y es por eso que cuando pienso en REVO, pienso en una navaja que tiene muchas funciones, porque en este aparato, como ya lo mencionaron el doctor Maya, es que podemos medir la topografía corneal y podemos medir también el poder de la córnea, que sabemos que va a decrecer en una hemetropización esperada. Podemos medir el poder del cristalino, igual forma que sabemos que ese poder va decreciendo conforme la hemetropización va avanzando. Podemos tener, como ya lo enseñaba la doctora Mira, bueno, lo podemos ver en la exploración clínica, pero también podemos tener el registro fotográfico de cómo va cambiando el polo posterior y el nervio óptico, que son puntos claves en la definición de la miopía patológica. Podemos tener tomografías de la retina haciendo grosores de la coroide y ver cómo va avanzando o se va deteniendo ese adelgazamiento coroideo. Y, muy importante, evidentemente, podemos medir la longitud axial del paciente. Esto es lo que se ve en la aplicación de la miopía en el aparato, en el cual podemos añadir los datos biométricos del paciente, podemos añadir los datos topográficos del paciente, la refracción objetiva y subjetiva, y los factores de riesgo como son padres con miopía o no, su actividad física al aire libre, cuánto tiempo, su actividad de visión cercana, cuánto tiempo a la semana, los tratamientos que hemos instituido y la longitud axial, evidentemente. Esto lo podemos ir evidenciando a través de los años o a través de las consultas, y además tenemos una base de datos comparativo que se basa en estudios de referencia como son el NICER, el Tiedemann y el SANDE-10. Si bien sabemos que estos estudios no fueron realizados en niños con población latinoamericana, sí se pueden extrapolar a nuestra población porque hay predictores principales universales, como son los antecedentes familiares, la edad de inicio de la miopía, el equivalente esférico, la longitud axial y la velocidad de progresión de la miopía. Los tres, nos sirven para comparar la progresión utilizando estas escalas que ellos encontraron, y también específicamente el de Tiedemann nos sirve para correlacionarlo conjunto con la refracción.
Este es un caso de un niño que fue su inicio de seguimiento a los 5 años hasta los 13 años, en los cuales se trató de hablar con los padres hicieron caso omiso, el niño tenía 1 hora de actividad al aire libre en la semana, 10 horas de actividad o más de 10 horas de actividad de visión cercana. No tuvieron ningún apego a ninguno de los tratamientos que se les dijo. Y bueno, aquí vemos en estas líneas son las horas de actividad cercana y la actividad al aire libre recomendada. En rojo es pésima apego. Entonces vamos viendo aquí cómo va aumentando la longitud axial y en relación a la progresión de SANS de 10, pues nos dice que este es un niño que vuela a presentar una miopía patológica porque pues no están haciendo los tratamientos indicados. Y este es otro caso en el niño que empezó a los 13 años hasta los 19 años de seguimiento. En él sí hubo cambios en cuanto a la actividad física y disminución de la actividad de visión cercana. Y entonces aquí empezó a haber mayor actividad de cerca y ahí vemos un aumento en el crecimiento de la longitud axial, por lo que se decide iniciar con lentes de contacto, además de atropina, y vemos cómo ese crecimiento en milímetros de la longitud axial va disminuyendo gracias a las intervenciones que hemos decidido. Pues en conclusión, tenemos que prevenir. La prevención es la mejor estrategia para evitar daños y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, pero basados en el conocimiento de lo que le vamos a ofrecer al paciente. Muchas gracias. Rosa, hasta ya te iba a aplaudir, pero me acuerdo que no estamos en un congreso. Y qué increíble plática, la verdad, siempre aprendimos muchísimo de ti, siempre haces muy didácticas tus pláticas, te agradecemos muchísimo por ella. Y en base al tiempo, pues quisiera hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, empezando por la doctora Rosa Garnica, y uno es, creo que antes, Rosa, era como, vamos a valorar la progresión de la miopía según tu refracción. ¿Cierto? Y pues nada más nos quedábamos ahí. Ahorita, toda la plática que nos diste muchísimas evidencias científicas de tantas cosas que tiene que ver la progresión de la miopía, que no solo es la refracción. ¿Cómo integrarías eso más tu uso del software de longitud axial y de control de miopía con el Revo? Claro, o sea, esa es una pregunta importantísima porque a veces si no tenemos el conocimiento que el punto importante que debemos de evitar que ese ojo tenga una longitud axial cada vez mayor. Sabemos que inclusive hay miopía por acomodación, que los niños se quedan así todo el tiempo y de repente, y no es anecdótico, he tenido niños que tienen -7 y de repente les dicen, no, a ver, te voy a poner atropina, pero para ver cómo, para sacar tu graduación, y de ese -7 se me va a neutro, ¿no? Entonces, el guiarnos solamente por refracción, pues tenemos un gran sesgo en la acomodación o inclusive tener un espasmo acomodativo y decir, no, bueno, pues es que la graduación está mal, ese es el punto, ¿no? Entonces, correlacionado conjunto con la longitud axial, ahí sí me va a dar mayor panorama de este paciente y saber también cómo tengo que actuar en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, hoy en día les diría, háganle la longitud axial a todos sus niños miopes y correlaciónenlo, ¿no? O sea, siempre cuando tengan duda que si si está aumentando o no, háganle una refracción cicloplégica y vean correlacionado con la longitud axial, ¿no? Muy importante si no tienen, pues al menos ecográfica, pero hágansela, ¿no? Sí, 100%, la forma hay, ¿no? Y creo que algo que mencionó muy importante en sus primeras diapositivas el doctor Moya es
ver para creer, ¿no? Entonces ahora también ya tenemos este software para decirle a los papás de los pacientes, está funcionando, no está funcionando, faltan más ganas, hay que hacer estos cambios, la Híjole, progresión que está teniendo estos pacientes. creo que Rosa, te cortaste, bueno, o al menos yo ¿me no, escucharon o se cortó? se cortó, no te escuché, perdón. Te quedaste como pausada y luego ya, no. Sí, no decía. No, ay, qué lástima, pero sí decía que este OCT nos está permitiendo demostrar con evidencia la progresión, ¿no? De esa miopía y al ver estas gráficas, pues los papás tendrán que tomar acciones porque ya no es que nada más nosotros lo digamos, ya existe la evidencia de cómo está esto progresando y qué tenemos que hacer al respecto para la mejor calidad de vida visual de nuestros pacientes. Claro. Muchísimas gracias, Rosa. Y por último, para el doctor Jesús Moya, nos hablaste de los mapas epiteliales y aquí serían dos preguntas. ¿Cómo se integran estos mapas epiteliales junto con la tomografía corneal y la topografía? ¿Y en qué patologías tú consideras que son los más relevantes donde estos mapas epiteliales nos pueden decir que hay algo de forma temprana que podamos detectar? Bueno, los mapas epiteliales no es algo nuevo. Lo que pasa es que no todas las plataformas tienen la capacidad de hacer esa segmentación. Los podemos utilizar en todos los pacientes que evaluemos una córnea tanto para cirugía refractiva como cuando ya tienen una ectasia o hay una sospecha de ectasia, porque así como en algún momento se decía que la cara posterior era un dato temprano, si le evaluábamos para detectar un paciente que tenía una probable ectasia, ahora el mapa epitelial se convierte en un mapa auxiliar que por sí solo no es diagnóstico, pero que eso, si nosotros vemos una zona de incurvamiento, que coincide con la zona de adelgazamiento paquimétrico y también hay un adelgazamiento o un cambio en el epitelio, ahí es donde ya tenemos ese extra. Entonces podemos combinar tanto el mapa epitelial por OCT con cualquier tipo de topógrafo que nosotros tengamos y nos va a dar ese beneficio. Incluso en el seguimiento también podemos ver un paciente que ya operamos de una cirugía refractiva o que tiene una ectasia, también le podemos dar un seguimiento con un mapa epitelial para ver cuáles son los cambios que tiene. De manera que en todas las patologías de la superficie ocular nos puede servir no como única herramienta, pero sí como un complemento bastante útil. Sí, por supuesto. La verdad es que cada vez estamos utilizando más esta tecnología y el OCT de Revo de H de alta resolución, de verdad que sí, nos hace la vida más fácil todo. Y lo más padre que yo disfruto mucho es cómo podemos demostrarle a los pacientes, ¿no? En tiempo real, en tiempo, los biomarcadores, si está la córnea, si está bien puesto el lente, la progresión, ¿no? Los mapas de progresión también, tanto de maculopatías como del nervio óptico en glaucoma, como también ellos pueden saber si están bien controlados o no. Entonces, en general es una herramienta muy, muy útil para nuestra práctica diaria. Así que, pues, por cuestiones de tiempo, quisiera agradecer a los doctores que estuvieron hoy para darnos estas grandes ponencias donde aprendimos muchísimo y, por supuesto, por la invitación a Optopol y a FBI MedTech y así como todo su apoyo a Oftalmólogo al Día por este espacio para poder transmitir el conocimiento. Muchas gracias y no sé si Facundo quieras decir algo No, más. simplemente agradecerles a los tres. La verdad que les agradezco, las ponencias fueron espectaculares, así que creo que suma mucho, aparte ya deja de ser una cuestión comercial exclusivamente. Realmente lo que exponen ustedes es una clase magistral, así que millones de gracias y muchas gracias a todos los doctores que se conectaron y por participar de nuestro webinar.